Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, este fin de semana hemos visto en redes sociales una serie de informaciones donde directivos de ETESA están solicitando un mutuo acuerdo para salir de la empresa y son sumas de realmente astronómicas, más de $100.000 hacia arriba, ¿no? Vamos a conversar con Ariel Muñoz. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares. Ellos también tienen un punto de vista sobre este tema, ¿no? Primero que todo, ¿qué le parece si esto es justo o no es justo? Porque esa es la pregunta que se hace, ¿no? Si lo que se está haciendo es estas personas, casualmente, miembros directivos de la empresa. Bienvenido a Dumas Informa y cuéntenos su opinión, señor Muñoz. Adelante. Bueno, licenciado Duma, un placer participar en su gustado y escuchado programa. Para nosotros, como representante del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica, queremos informar que en todo momento hemos advertido y con tiempo oportuno a la Contraloría General de la República en nota que con fecha 14 de mayo enviamos a esa entidad para que advertirles que cualquier intento de pagar indemnizaciones, mutuos acuerdos o cualquier otra forma de compensación por la terminación laboral con la empresa de transmisión eléctrica en la figura de sus altos ejecutivos o de alta gerencia que no pagan cuota sindical, no pueden, no podían, no pueden beneficiarse del convenio colectivo vigente entre el sindicato y la empresa de transmisión eléctrica de TESA. Eso es así, reconocido por el Código de Trabajo y a efecto de que no se fuese a incurrir en una condición irregular, inclusive que pudiera ser catalogada como que violenta la ley, que no permitiera que ni el fiscalizador que tiene la Contraloría para atender exclusivamente a ETESA fueran a incurrir en esa condición. Sin embargo, a pesar de que en esa nota se le copió al propio gerente general Carlos Mosquera, a todos los miembros de la Junta Directiva y a la ministra de Trabajo, el Contralor, haciendo caso omiso, creemos nosotros, ha procedido a darle, no sabemos si refrendo, pero por lo menos está en trámite en la Contraloría General de la República. Sí, señor Muñoz, cuénteme algo. ¿Esto es exclusivo, el pago de estas indemnizaciones, solamente para los que están en el sindicato, según lo que entiendo? Por supuesto, toda vez que la empresa de transmisión eléctrica, quizás contrario a lo que mucha gente crea, es una empresa privada, no es una empresa del gobierno. Si bien el único accionista y dueño de todas las acciones de esta empresa es el Estado, esta es una empresa que se rige bajo la figura de cualquier empresa privada. Y por eso se mantiene un convenio colectivo entre esta empresa y el sindicato. Convenio colectivo que tiene muchas cláusulas de beneficio para los trabajadores que históricamente se han venido perfeccionando en función de los anhelos, las aspiraciones justas y legítimas de los trabajadores. Pero el trabajador, que generalmente son los de confianza y de alto perfil de la gerencia, no pagan cuota sindical por diferentes motivos, porque nadie se los limita. Sin embargo, ahora, después de no haber pagado cuota sindical, pretenden beneficiarse del convenio colectivo. En su cláusula que da por terminadas las relaciones de trabajo, conocido como mutuos acuerdos. Eso, a nuestro entender, más que ilegal, es un acto inmoral. Estos altos directivos de la empresa de transmisión eléctrica, a nuestro entender, y comprensión son los culpables de la debacle de la actual administración de esta empresa, que buscó con argumentos baladíes decir que era una empresa de excelencia y de calidad y que habían recibido la certificación de empresa de calidad de norma ISO. Hoy la realidad demuestra que esa normativa ISO no ha servido en lo absoluto para darle a la empresa la rentabilidad y el desarrollo eficiente que los trabajadores y el pueblo en general demandan de una empresa del nivel que maneja TESA. Ok, cuénteme algo, don Ariel. Eh, Usted, bueno, me imagino que tiene muchos años de trabajar en esta empresa, ¿no? Digo, en el sindicato también, pero ¿tiene conocimiento si ya se había hecho esta anomalía o, digo, cuando los
trabajadores, en este caso vamos a ponerle, como usted lo decía, ¿no? De confianza a los jefes, ¿recibían esta indemnización o sería la primera vez? Mire, licenciado Dumas, yo, primero que nada aclarar que yo no trabajo en ETESA, yo trabajo en otra empresa del sector eléctrico. Sin embargo, como secretario general del sindicato, existen muchísimas empresas con los trabajadores afiliados a esta organización sindical que este año cumplió 75 años de existencia. Es uno de los sindicatos más antiguos de la República de Panamá. Efectivamente, históricamente, cada vez que ha habido el cambio de la administración, dado por los cambios de gobierno cada 5 años, ellos buscan efectuar este tipo de acciones. Sin embargo, ya hay registros y precedentes de que algunos trabajadores de confianza en anterioridades tuvieron que ponerse al día con el pago de las cuotas sindicales para poder hacer cobro de la cláusula que da por terminada la relación laboral. Yo tengo fuerte reserva de la validez de esas acciones, Claro, pero sin embargo, en la práctica así fue actuado. Pero antes de, este último escenario que le planteo, que es el más reciente, tengo entendido que en todos los periodos de transición ellos se liquidaban de esta misma manera. El problema está en que ahora el país creo que ha madurado de una manera importante en fiscalizar claro. los dineros del Estado y poner atención sobre la forma como cualquier recurso que pagamos todos los contribuyentes de este país se utilice y el compensar a estos personajes con montos imagínense, el señor gerente general de TESA está solicitando un monto de más de Casi medio, 250 casi una medio cosa, millón, casi medio sí, millón. 1/4 de millón. Un Entonces, cuarto, un cuarto, un definitivamente cuarto. que eso, para la mayoría de la población, que se le niegan atenciones a necesidades sociales, de salud, de escuelas, de seguridad, etcétera, eso lastima las necesidades de la población a la que le dicen que no hay dinero, que no hay plata. Inclusive a los trabajadores de TESA, el propio gerente general Carlos Mosquera, en nota enviada al sindicato, nos dice que rechaza negociar con el sindicato una cláusula que había que negociar de aumento salarial, porque dice que las condiciones de la empresa no están bien y que ha habido una reducción en la Mire usted. rentabilidad, una reducción que impone la autoridad de los servicios públicos. Ese mensaje para nosotros es desafortunado y lamentable porque pareciese que existe algún plan macabro para dejar a esta empresa en una condición económica desfavorable y quizás sustentar que lo correcto o lo conveniente sería vender las acciones del Estado a un ente privado o crear alguna figura de asociación público-privada. Situación que nosotros rechazamos Sí, porque el sí. sector eléctrico, a diferencia de muchos otros sectores de la economía en el país, es un sector en el que los accionistas de las diferentes empresas que participan en el sector eléctrico tienen garantizado la inversión. Es un sector sin riesgo prácticamente, porque la electricidad es un bien que requiere, que necesita cualquier país del mundo como una manera de su crecimiento y posiblemente quizás también, y así es, de su desarrollo. El desarrollo humano no se concibe hoy en un mundo moderno sin el uso eléctrico, de manera que está más que garantizado. Y la prueba de ello es los altos y enormes beneficios que aportan a el Estado en las empresas en las que son mixtas y el Estado también es accionista. Sin embargo, a los trabajadores se les niega cualquier posibilidad de ajustes salariales y el promedio de salario a nivel del sector eléctrico es miserablemente bajo, en donde inclusive hay trabajadores que perciben salarios que están mínimamente por encima del salario mínimo. Wow. Y eso es una realidad que yo planteo e informo por este medio, licenciado Dumas, porque estas empresas, por ejemplo, aportan millones de dólares anuales a la economía del país. Y quiero decir algo, el sindicato en todo momento ha planteado que el sector eléctrico de transmisión, que de por sí ya tenía una participación muy reducida anteriormente de solo el 5% de las actividades del sector eléctrico, con las empresas de generación con un 60% y las distribuidoras un 35%, eso cambia
y hoy, después de muchas modificaciones, incluyendo la reducción en la rentabilidad de ETESA solo tiene una participación del 2%, mientras que las distribuidoras el 28% aproximadamente y las generadoras el 70%. Pero a ETESA, considero yo, así lo estimo, que por ser del Estado el dueño o el accionista principal, el único, entonces quieran crear las condiciones para privatizarla. Sí. Pero, Definitivamente, que esto es algo que atenta contra los intereses del país, del país. porque todavía el impacto en la tarifa que aporta la empresa de transmisión eléctrica es razonable. No así las tarifas del sector de distribución o los precios de venta de energía y potencia a nivel de generación. Esta distribución porcentual, a nuestro entender, es perversa y lo que busca es crear condiciones para privatizar el sector de transmisión que nosotros no aceptamos, rechazaremos y sabemos que los trabajadores apoyan al sindicato en ese sentido. Oiga, finalmente usted dijo algo interesante que me quedó aquí presente, ¿no? Que administraciones anteriores más o menos habían hecho lo mismo y como que se habían puesto al día con el pago de las cuotas al sindicato. Ustedes van a Bueno, aceptar si ellos, porque yo de repente les queda eso, ¿no? Vamos a pagar al sindicato para cobrar nuestro botín. Si ellos se mire, acercan a ustedes, ¿ustedes qué van a hacer? mire, yo no puedo hablar cuál va a ser la decisión del sindicato porque tengo que tener una reunión Correcto. con la junta directiva del sindicato y tomar una decisión en colectivo y respetar la decisión que se asuma dentro Claro. del órgano político del sindicato. Mi consideración es que Ujú. yo no estoy de acuerdo con esa conducta. Que un trabajador de confianza que no pague la cuota sindical durante estos 5 años pague quizás que 100, $200 para llevarse 200.000, trescientos Ah, mil, me parece una complicidad en ese sentido o un saqueo a las arcas del Estado para una persona que no han hecho por lo menos lo que consideramos que es pertinente para engrandecer, fortalecer y desarrollar esta empresa. Si la conducta de dirección de este personal administrativo encargado de la dirección de esta empresa hubiese sido satisfactoria, que el país hubiese visto un desempeño importante, un crecimiento que se sustenta con los estados financieros, entonces yo creo que a nadie le hubiese molestado que ellos salieran con los términos que ellos pretenden hacerlo ahora. Mas, sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que la empresa está deprimida. El propio gerente ya les comenté que rechaza el reconocimiento de conversar sobre aumentos de salario porque dice que la empresa no puede, que no hay la posibilidad económica de hacer esa frente a la exigencia de los trabajadores. Sin embargo, se están destinando millones de dólares para el pago de las indemnizaciones de estos trabajadores, muy pocos, muy pero con poco. un nivel de salario altísimo. De manera que como sindicato decidiremos cuál va a ser nuestra postura frente a esto. Sin embargo, reitero, quizás la decisión de si les cabe en derecho o no perseguir esta indemnización escapa a la decisión del sindicato. Nosotros señalamos que es inmoral, que es irresponsable y que la actuación profesional de estos personajes al frente de esta empresa no han hecho los méritos para ganarse Ese esa beneficio. indemnización. Sin embargo, reitero, nosotros vamos a evaluarlo como organización, nuestra junta directiva del sindicato, y veremos cuáles son los antecedentes legales. Tendremos esta conversación con nuestros asesores legales a efecto de hacer un análisis exacto. Esto como se generó a partir del día de ayer y no hemos tenido la oportunidad aún de sentarnos en concreto con los órganos políticos del sindicato y revisar en detalle y con nuestros abogados el tema en profundidad. Así es. Los aspectos que le estoy manifestando los podríamos considerar en términos generales que son los que nosotros creemos que son los correctos. Que si anteriormente se hacía en esta misma forma y nadie decía nada, por lo menos no habían los señalamientos que hoy existen puntuales, como el caso del ingeniero Mosquera que reconoce en una entrevista radial el nombramiento de la hija de un diputado, el señor Benicio Robinson, que señalaba que ella tenía licencia sin sueldo. Creo que decía que vivía en España. Sin embargo, en la planilla de TESA que se publica en la página de transparencia de TESA, no aparece ese nombramiento. Usted puede entrar
y no está registrado el nombramiento de esa persona. Sin embargo, yo quisiera pensar que no está aspirando o haya presentado su solicitud de un mutuo acuerdo para que se le premie con un dinero cuando no trabajó en estos 5 años. Cosas como esa, cosas como esas puntualmente que acabo de señalar, hacen que ni los trabajadores ni la población panameña vean de manera correcta que se beneficien con estos pagos monstruosos. No han hecho mérito, no han hecho nada. Y sí han dejado muchas dudas sobre su actuación, han dejado muchas dudas sobre el desarrollo y crecimiento de la empresa, que la única forma de que ellos pudieran sustentar lo contrario es demostrar financiera y económicamente resultados que no pueden, no pueden. Y sin embargo, hoy quieren salir como si hubieran hecho la gran gestión cuando los propios trabajadores son conscientes de las enormes limitaciones, como cuando también los trabajadores ven cómo se entregan actividades de trabajo a empresas contratistas, encareciendo los trabajos puntuales cuando tradicionalmente esos trabajos lo hacían el personal propio de la empresa. Hoy se le dice al trabajador de la línea, de subestaciones, etcétera, que ciertas actividades ya no lo van a realizar, premiando a empresas contratistas que cobran fortunas, muchísimo más de lo que costaba con los trabajadores de TESA y con menos calidad. Eso es una realidad. Así Pero es. además, incorporando a fuerza laboral no panameña, aprovechándose la necesidad de trabajadores calificados, pero extranjeros, que no tienen sus requisitos para trabajar en Panamá en orden. Esas situaciones nosotros le hemos denunciado y aprovechamos su medio, licenciado Duma, para reiterar ese abuso, esa arbitrariedad que atenta contra los intereses y contra el manejo financiero de la empresa. Exacto. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, Ariel Muñoz, Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica, conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias, don Ariel, muy amable. ¿Cómo no, licenciado? A la orden.